Hola a todos, quiero por aquí compartir algunas de las situaciones que se pueden vivir después del regreso de vacaciones. Nuestras mascotas cambian de hábito al igual que nosotros. Nosotros empezamos a levantarnos más tarde, a comer diferente y luego cuando tenemos que generar una nueva rutina se genera un proceso de cambio, de estrés. En nuestras mascotas pasa igual. Nuestra mascota empieza a convivir con nosotros. Se genera una nueva rutina. Recuerden que esa nueva rutina se demora más o menos 21 días en darse. Y después de darse una nueva rutina, digamos que cambia todos sus hábitos de vida. Entonces, nuestra mascota está acostumbrada a estar acostumbrada a que la saquen varias veces al día, a hacer pipí en el caso de los perritos. Está acostumbrada a que le den comida varias veces al día. Y cuando nosotros cambiamos nuestra rutina y retornamos a la anterior, nuestras mascotas también. Y para ellas puede generar un proceso de estrés y puede generar unos cambios de conducta, porque tienen que volver a una rutina en la cual ya no era la que estaban viviendo. Y eso genera estrés. Y en un gatito, digamos, un cambio de conducta genera estrés y puede generar enfermedad. Siempre que me llegan, sobre todo los gatos, a consulta, uno se ponía a preguntar dentro de la ficha, dentro de la historia, qué cambios ha habido durante los últimos días y siempre tiene que haber un cambio que genera estrés y luego genera enfermedad. Entonces estos cambios tenemos que intentar hacerlo de la forma más suave posible y si no lo podemos hacer de una forma suave, hay algunas situaciones en las cuales nos pueden ayudar. Uno de ellos son las feromonas. Las feromonas son algunos mensajeros químicos los cuales ellos perciben, olfatean y les generan placidez y tranquilidad y así pueden sobrellevar más fácil todos estos cambios de rutina. Uno de ellos es la lavanda, el olor a lavanda. Es muy tranquilizante para ellos, entonces trapear con lavanda antes de irnos. El segundo, hay otra situación. Hay algunos medicamentos en gotitas o en tabletas homeopáticos que tienen muy pocos químicos o ningún químico que nos ayudan a que su proceso esté mucho más fácil de llevar. O tres, hay unos collares los cuales vienen con feromonas que también se pueden manejar. Entonces, es un llamado para que todos estos cambios que vamos a dar estemos acompañados de nuestro veterinario, le estemos informando porque a veces nosotros estamos muy pendientes de controlar la enfermedad, pero a veces no de controlar esos cambios que se pueden dar y generar el estrés para así evitar la enfermedad. Muy importante, después de llegar de vacaciones, sea de donde sea, es muy importante desparasitar y como hemos hablado repetidamente, desparasito contra parásitos externos antes de irme, pero desparasito contra parásitos internos después de llegar. ¿Qué significa eso? Yo protejo a mi mascota porque mi mascota está habituada a un entorno con una simbiosis, un mundo de comensales los cuales están ahí y viven ahí y mi mascota ya se acopló a ese entorno. Pero cuando le cambio de ambiente, entonces me la llevo para la finca. Posiblemente aquí donde vivimos pueden haber garrapatas, pero en la finca hay campo abierto y pueden haber más. Entonces le desparasito antes de irme. O me voy para clima frío y hay pulgas. Y mi mascota, si vivo en clima cálido, no está acostumbrada a las pulgas. Y la mascota de clima frío no está acostumbrada a las garrapatas. Entonces, lo que hago es desparasito de forma externa antes de irme para las vacaciones. Esa mascota posiblemente cuando vaya come pasto, está en contacto con otras mascotas, toma agüita donde no debe, le dan agua de la llave que ojalá nunca lo hagan, porque le da la diarrea al viajero. Entonces siempre dele a su mascota el agua del potecito, el agua de la botella, el agua hervida o el agua de filtro. Y después de que retorno, le hago desparasitación interna, le hago baño, porque es que yo necesito que mi mascota, si fue al mar y estuvo en contacto con la playa, con la sal, eso va a deshidratar el cuero cabelludo. Y así como los champús dicen para damas y para caballeros, dicen, venga, sin sal, pues la mascota no debe tener sal en su tegumento, en su pelo y cuero cabelludo, porque eso va a generar deshidratación. Entonces, ¿qué hago? Llego, hago la desparasitación y la mando al salón de belleza o yo mismo hago la práctica de hacer una buena limpieza y así quitar todos esos residuos de sal y de arena para evitarle después alteraciones posteriores con ese tipo de procesos. Con respecto a las vacunas es muy importante mirar de la mano de nuestro veterinario porque en algunas ocasiones encontramos
un aumento bastante grande de algunas de las enfermedades, sobre todo de las virales. Hay épocas donde hay moquillo a 2 manos, hay épocas donde hay parvo a 2 manos. Entonces, ¿qué es importante? Si yo voy a viajar, voy a cambiar de actividad, a veces viajo y el gato no va conmigo, pero el gato se queda solo, se queda con un acompañante, lo mando para la casa de la tía, de la abuelita. Eso genera estrés. Entonces, ¿yo qué tengo que mirar? Reviso el carnet de vacunas. Si mi gato o mi mascota está muy próxima a vencerse las vacunas antes de las vacaciones, ojalá vacune antes de las vacaciones y antes de que se venzan las vacunas. O si hay epidemias, también vacuno antes para tener a mi mascota protegida. De esa forma, ¿yo qué hago? Busco tener unos niveles de defensas mucho más altos y así evitarle enfermedades a mi mascota. Entonces siempre estar muy pendientes de las vacunas, siempre estar hablando mucho con mi veterinario para que me den las recomendaciones dependiendo de las casuísticas que haya tenido en esos días de enfermedades contagiosas como las virales, y también tenerlo protegido cuando vayan a tener esos cambios. Entonces, mirar, vacunación, si mi mascota o va a estar en gestación, o va a viajar, o se va a quedar solita, o se va a quedar en una guardería, vacuno antes de. Pero no es vacuno antes del día que la voy a llevar a la guardería o el día que me voy a ir de viaje, porque la vacuna puede generar un poco de malestar. Entonces yo vacuno una semana antes, 10 días antes, para dos cosas. Primero, por si le da malestar, que no lo viva durante el viaje o durante el cambio. Y segundo, para que cuando ocurra ese fenómeno, ya mi mascota tenga unos niveles de defensa altos que más o menos se demoran una semana y así tengo una buena protección. El ideal sería hacer un chequeo después de vacaciones y hacer unos chequeos en algunas ocasiones, así su mascota esté en buenas condiciones. Porque a medida que van pasando los años, cuando mi mascota es joven, igual que nosotros, aguanta muchas veces, como uno dice, el uso y el abuso. Pero a medida que van pasando los años, uno tiene que hacer no solamente medicina curativa, tiene que empezar a hacer medicina preventiva. Entonces uno visita al veterinario muchas veces, sobre todo con los gatos, solo para las vacunas. Pero a veces también es importante hacer las vacunas, hacer el chequeo general, hacer el peso. Entonces, si yo veía que mi gato pesaba 3,5 cuando lo castramos, luego 4, luego 4,5, luego 5 y luego 6 y más. Si yo no empiezo a medir fructosamina para ir regulándole el metabolismo, ir mirando cómo están los niveles de azúcar, posiblemente mi gato de un momento a otro empiece a tomar más agua, empiece a bajar de peso y llegó a un proceso de una diabetes, ya donde no lo puedo controlar. O posiblemente mi perrito tiene el colesterol por las nubes, porque además de que lo castré, no hace ejercicio, come comida no de la más fina, les empiezo a dar sobras sí, residuos de comida o lo mismo que yo como, y ellos no están hechos para una dieta como la nuestra. Ellos no son omnívoros, ellos son carnívoros. Entonces pueden empezar con algunos desórdenes metabólicos, que eso no se ve a simple vista, que eso solamente se regula por medio de exámenes y después de tratamientos y controles, para uno poder decir, lo tengo bien, y así evitar algunas enfermedades que son silenciosas y que se puede evitar con un buen monitoreo. Bueno, hasta aquí los acompañó el día de hoy. Muy importante que pongan en práctica todos los tips que ustedes aprenden. Todo lo que escuchamos todos los días es muy importante, no solamente escuchar, es ponerlo en práctica. Es la parte que debemos desarrollar. Recuerden, si necesitan atención, estamos en varias ciudades. Estamos en Pereira, estamos en Manizales, estamos en Cartago, estamos yendo a una clínica en La Tebaida, Medellín y La Dorada. Entonces me escriben al 310-403-1709, me dicen de qué ciudad escriben y abrimos el espacio para poder generarles un buen acompañamiento para con su mascota.